empezar acá la primera fase de la conexión. Quiero agradecer a Unidos por la Familia. Hemos hecho una convención muy bonita con amigos de diferentes confesiones religiosas e incluso agnósticos, pero con una curiosidad y un deseo de aprender sobre la educación integral, el contexto cultural, y nosotros sobre todo queremos ver los desafíos de la educación integral en nuestro contexto cultural y usar el caso paraguayo como un elemento de análisis, por supuesto, inicial, porque nunca podemos agotar este tema y mucho menos en un espacio breve de tiempo. Pero más que nada es para conectarnos, estar juntos y caminar juntos, ¿verdad? En este momento tan especial de cambio de época que estamos viviendo. Y agradezco muchísimo al señor Hiroyuki Tosaka, a Neftalí Rivera y a todos los, Joana de la Rosa y a todos los amigos de Unidos por la Familia que me invitan para hacer esta conexión. Bueno, y dicho esto, entonces comenzamos con esta presentación, ¿verdad? Que voy a ir utilizando con el título de mi conferencia, Desafíos de la Educación Integral en nuestro contexto cultural, el caso paraguayo, año 2024. Solo para tener una pequeña noción de si estamos transmitiendo bien, me gustaría, Natalie, que de tanto en tanto me digas si es que estamos conectados. Me estás escuchando ahora, ¿verdad? Positivo, Carolina. Positivo. Firme y Seguimos claro, entonces. adelante. Gracias. Bueno, entonces corremos la siguiente diapositiva. No sé si ustedes ahí, no, parece que no corría, pero bueno, voy a hacer así. Ahora sí, está bien. Mucho se habla hoy de la, claro, mucho se habla hoy de la crisis de que estamos teniendo a nivel político, a nivel educativo, y también algunos ya empiezan a vislumbrar que esto se trata de un verdadero cambio cultural, ¿verdad? Una crisis y que tiene sus desafíos. Por ejemplo, uno de los desafíos es cómo fortalecer el vínculo matrimonial, ¿verdad? Se habla mucho hoy de que la familia está en crisis y por tanto la raíz, digamos, el matrimonio. Otro de los desafíos y las crisis que tenemos es cómo educar sanamente en la identidad sexual. Eso es uno de los desafíos que vemos. Otros desafíos que vemos son las luchas contra las adicciones, no solo la drogadicción, sino también está la adicción a la pornografía, la adicción a los juegos, la adicción a la tecnología ya utilizada como un medio de alienación. Bueno, y también vemos otros desafíos como participar activamente en la comunidad educativa, cómo es lo que podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, también tenemos el desafío de cómo formarnos y cómo formar a otros, cómo llegar a la gente. Otro desafío que por lo menos estamos viendo acá es entender el rol irreemplazable de los padres, alzar la voz, generar una opinión pública libre, libre, ¿verdad? De todo el pensamiento único que parece que nos lleva como Vicente, eh, arrastrados por la corriente, como dice la gente. Entonces también cómo proteger la vida humana principalmente, y cómo equilibrar, por ejemplo, familia, trabajo, cómo trabajar por un mundo más humano, ¿verdad? Parece un altísimo ideal, pero es un desafío hoy porque realmente necesitamos. Bueno, entonces, lo primero que solemos decir los educadores, ya seamos padres, educadores formales, llamados así docentes, pero que en realidad yo creo que hay que volver a utilizar el término educador, ¿verdad? Y voy a explicar después mi punto de vista. El plan A podría ser, por ejemplo, nos rendimos. Y como le decía, como Vicente, seguimos la corriente. Ante tanta presión mediática, ante tanta, incluso mensajes pesimistas y situaciones difíciles, parecería que es, como decía un amigo mío, un camino de sí mismo. O sea, que al ritmo de reggaetón. El reggaetón me parece a mí que es una expresión cultural del momento, que muchos dicen que es de reingeniería social, donde hay tanta bajeza, tanto a nivel de contenido como de formato, que uno dice realmente cómo dejarse llevar nomás ya por la animalidad y dejemos de lado ya el intento por hacer cultura, ¿verdad? Y después tenemos el plan B, que sería todo lo contrario, planear utopías, planes,
proyectos, estrategias, tácticas, mapas conceptuales, un lenguaje nuevo, estructuras, presupuesto, ¿verdad? Hay todo un mundo de gente que quiere, ante tanta crisis, generar utopía, ¿verdad? Y hasta cierto punto, ¿verdad? Lo que no dije en el plan A es que hasta cierto punto también esas expresiones culturales negativas son una manifestación del desencanto, del sinsentido, ¿verdad? Una manifestación del alma, digamos así. Y en el plan B, esto del camino onírico, le podemos llamar, de la ensoñación, del sueño, sueña, tú sueña, sueña, sueña. Sí, pero, y, o sea, no queremos ser cínicos, pero no podemos vivir también siempre, y hagan la prueba, siempre haciendo planes, utopías, proyectos, ¿ah? Uno se cansa, uno vive como una, vuelve a estar como en una alienación irrealista, ¿verdad? Incluso es una tentación muy grande hoy, porque decimos, tú todo lo puedes solo, ¿verdad? Pero en realidad muchas cosas podemos y otras cosas no, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer nuestros límites. Por tanto, no todo es soñar y escarbar en las propias fuerzas, no todo. Algunas cosas, podemos ver un plan C que sería nosotros, ¿verdad? Replantearnos lo que sí tenemos, porque no somos una tabla rasa, no somos un vacío, nosotros ya tenemos algo. ¿Cómo podemos hacer para usar eso que ya tenemos? Primero conocer y luego usar en positivo. ¿Cómo podemos hacer para educar? Y ahí voy al concepto de educación, ¿verdad? Que les recuerdo nomás porque yo sé que mucha gente conoce sus dos acepciones. Educare, ¿verdad? Que va un poco por la línea de guiar, de señalar un camino, como enseñar, o sea, señalar, poner estelas, señalar estelas, ¿verdad? Que lleven a, que guíen a otros hacia un bien. Y el educere, que es sacar de uno, o sea, educar es como guiar desde fuera, como el padre, ¿no? Y educere es como llegar como el pedagogo, o sea, llegar a sacar lo mejor de nosotros, pero no solo en forma personal, individual, sino también en forma grupal, ¿verdad? Como cultura, como sociedad. Entonces, sacar lo mejor de nosotros y no esperar todo desde fuera. Este es un camino que podemos llamar el camino del realismo empedrado. No sé si conocen las calles empedradas en Paraguay. Están las calles con asfalto, ¿verdad? Y las calles hechas con otros materiales. Y están las calles hechas con piedras, ¿verdad? Le llamamos empedrado. Entonces, este sería el camino empedrado. ¿Por qué? Porque ni todo es arena ni todo asfalto. No es todo perfecto en el realismo. El realismo justamente considera todos los factores de la realidad, los positivos, los negativos, los que nos gustan, los que no nos gustan. Y hay un plan D también que nosotros le llamamos en Paraguay el plagueo, el camino del plagueo, que es el camino de la queja. La queja, qué mal que está el mundo, qué mal que están los jóvenes, qué mal, qué mal, qué mal, ¿verdad? O sea, el camino del que mal. Entonces sería el camino del plagueo, como decimos en Paraguay, y de la amargura total. O sea, ya apaguemos el último, que apague la luz. Yo quiera, ¿verdad?, proponer ese camino C, que es un camino educativo donde podemos dejarnos guiar, podemos también apelar al educhere, o sea, al sacar lo mejor de nosotros en estos tiempos de crisis justamente. Pero antes que hacer algo, porque casi todos nos preguntamos siempre es, ¿qué hacemos? Antes de ver qué hacer, deberíamos preguntarnos siempre qué somos. Hay que ser antes de hacer. El ser antecede al hacer. Esto es muy importante. Parece una frase hecha. ¿Sí? El ser antecede al hacer. Entonces, como les decía, no somos una tabla rasa, ni como individuos, ni como grupo. Entonces tenemos una historia, una cultura, una experiencia que sirve como sentido común. Esto lo han aprendido muy bien, por ejemplo, comunistas, como uno de los presidentes que tuvo el Partido Comunista Italiano, Gramsci, Antonio Gramsci, que escribió unas anotaciones llamadas Cuadernos desde la cárcel, y de ellos también se puede aprender, ¿verdad? Que cómo ellos querían intervenir en la cultura. Decía Gramsci, tenemos que intervenir de tal manera en la cultura
de que nosotros constituyamos hoy el sentido común. Perdón, solamente para los que estamos conectados por WhatsApp y tal, por favor apaguen sus Beatriz, sonidos, sus audios. Beatriz, por Gracias. favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Bueno, y entonces ahí nos preguntamos para saber, como dijimos que el ser antecede al hacer, primero tenemos que saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Parece una pregunta muy filosófica, pero es que de eso depende muchísimo cómo encaremos este camino realista. Algunos hoy dicen, el hombre, el ser humano es una masa de células. Entonces, pero ¿cómo explicamos? Y es cierto que tenemos células, forman tejidos, órganos, somos un organismo. Es verdad en parte, pero no podemos reducir al hombre a solamente su constitución celular, orgánica, genética. ¿Cómo explicaríamos, por ejemplo, la conciencia? La conciencia hasta hoy no se explica, la conciencia moral no se explica desde este punto de vista nada más. La libertad, el amor. Puedo dar muchos ejemplos, pero creo que todos podemos tener en la mente una madre, por ejemplo, una madre que teniendo hambre, ¿verdad? Que es una necesidad básica que, digamos, orgánicamente se puede explicar que al tener hambre buscaría alimento por cualquier medio. Si fuera un alma sensitiva, un animal, comería incluso en la arena y una carne cruda como hacen los leones. La mamá primero va a cocinar, segundo, si no tiene para todo, le va a dar al hijo y se sacrifica. ¿Cómo se explica esto desde la serie? No, todavía no se explica. Y creo que es muy posible que nunca terminemos de descubrir del todo al ser humano solamente por la vía eh, del conocimiento de su organismo biológico y físico. Conste que es una maravilla que tenemos que nosotros intervenir también en la búsqueda de la verdad en la ciencia, que esto es muy interesante, ¿verdad? Otra forma de ver a la persona es solamente como un individuo que forma parte de una especie muy evolucionada, quizás la más evolucionada. Esta es una forma de ver también a la persona. Pero este individuo que ciertamente cada uno de nosotros, incluso de las huellas digitales y el ADN, ninguno es igual a otro. Somos una excepción absoluta en el universo. Es una maravilla, ¿verdad? Y además formamos parte de una especie. Y además vemos que esta especie es muy evolucionada, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo aplicamos esos aspectos que no tienen que ver solo con el individuo, que tienen que ver con la dimensión social, los valores, como por ejemplo la solidaridad, la filantropía, la vocación religiosa, el servicio? ¿Cómo se explica eso? ¿No? El individualismo tiene un límite para eso. Hay otros que dicen, ah, no, somos simple manos de obra en una colectividad, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto el experimento comunista en tantos países, ¿verdad? Pero ¿cómo explicamos entonces la individualidad, la creatividad, la libertad personal, el genio de cada quien, las diferencias? Entonces, todo esto son reduccionismos eh, que tratan de explicar al ser humano. Hay una postura que incluso es muy importante porque genera civilización. Quizás gran parte de la crisis de Occidente hoy, ¿verdad? La crisis cultural que estamos teniendo, es una crisis antropológica. No lo digo yo, lo dicen grandes pensadores como fue, por ejemplo, Benedicto XVI, que ustedes saben que era un gran teólogo y un gran pensador católico, pero también otras muchísimas personalidades hablan hoy de la crisis. Bauman, por ejemplo, habla de las sociedades líquidas, hay conservadores, hay liberales, incluso hay socialistas que hablan de la crisis de Occidente, cada uno desde su posición. Nosotros, por ejemplo, queremos asumir el desafío de hablar de la persona. La persona, que como decía Tomás Aquino, pero siguiendo ya a pensadores romanos y griegos, es ese ser de naturaleza racional o espiritual. Está en nuestro caracú, como decimos en Paraguay, o sea, en nuestra esencia. También es un ser en busca del sentido. El ser humano es el único que siempre quiere saber por qué, para qué. Pero por eso mismo es que piensa y es racional, ¿no? Y también quiere encontrar las causas últimas.
Siempre hay un deseo, ¿verdad? Que le busca algo más, por eso que sale la ciencia, por eso que hacemos, tenemos relaciones con otras personas, etcétera, viajes largos, bueno. También se dice que es lo más noble y perfecto en la naturaleza. Esto es muy interesante porque en la naturaleza podemos ver una graduación. Por ejemplo, Aristóteles decía, pues nos damos cuenta de que los seres vivos tienen alma, decía el alma le llamaba, ¿verdad? Entonces, las plantas, el alma vegetativa, que también tiene una forma de nacer, desarrollarse, reproducirse y morir, o sea, y de relacionarse. Y después está la sensitiva, que es el animal, y el ser humano, que es un salto cualitativo enorme porque tiene conciencia moral, tiene, tiene inteligencia, tiene voluntad. Es una cosa impresionante. Y además de todo eso, es capaz de amar. Es una cosa, como una especie de explosión, ¿verdad? Mucho más interesante de estudiar para mí, que amo la ciencia y la astronomía, me gusta mucho, pero por afición, ¿verdad? Entonces, es mucho más interesante que la física cuántica y que todo esto que se está hablando hoy del Big Bang y compañía. El ser humano es impresionante. Un salto cualitativo tan grande entre el animal que podamos llamar evolucionado, más evolucionado y nosotros. Es impresionante. Incluso dicen que es el estado de la naturaleza en que ésta toma conciencia de sí. Entonces, imagínense que cada persona, entonces, desde esta perspectiva personalista, cada persona es una, única e irrepetible, pero esto es un reconocimiento que la ciencia avala, o sea, no es contradictoria, es superior, pero no es contradictoria. Esto tiene en cuenta la metafísica, porque el problema de hoy de la ciencia en realidad es el problema de la verdad. Y voy a entrar un poco rápidamente para volver a este esquema, ¿verdad? Pero piensen ustedes lo que estamos viviendo ahora con el posmodernismo, el transhumanismo y toda esta crisis de ideas también, ¿verdad? En el fondo hay un rechazo de la metafísica, de la posibilidad incluso de conocer, que entramos por la epistemología. O sea, si el hombre no puede conocer, ¿cómo va a conocer? O sea, ¿cómo vamos a llegar a verdades científicas? Y de entrada ya eliminamos la posibilidad de encontrar una verdad. Por eso que es muy importante entender lo que es el ser humano para poder después desarrollar todo lo demás, la cultura, la ciencia y todo lo demás en función a esta base antropológica sana. Kant decía que la persona, con Kant nosotros podemos tener muchos puntos de vista eh, contrarios, ¿verdad? Pero hay algo en lo que sí coincidimos, que la persona nunca puede ser tratada como un medio. La persona es un fin en sí, ¿verdad? Incluso esto, ustedes saben que es el gran aporte del cristianismo a la civilización humana y también particularmente lo que llamamos Occidente, que hoy tanto critican ciertos ambientes, quizás por desconocimiento, porque a veces se nota la ignorancia cuando tratan ciertos temas históricos y culturales, o por conociendo por una animadversión que viene de varias raíces. Una de ellas es el materialismo, ¿verdad? El materialismo que rompe totalmente con la dimensión espiritual de la persona y por tanto ya no quiere considerar persona al ser humano, lo cual está trayendo gravísimas consecuencias a culturas tan bellas como la europea, por ejemplo. Siguiendo un poquito con el esquema, entonces ahí empezamos a hablar de la educación. Este es un cuadro que seguramente muchos de los que suelen participar en conferencias nuestras conocen, ¿verdad? Siguiendo a unos profesores míos también que me hicieron descubrir este cuadro de Millet que fue tan copiado también por Van Gogh. Son grandes pintores, ¿verdad? De impresionistas. Bueno, pero no me quiero detener en el tema artístico, sino más bien en lo que expresa, ¿verdad? El padre que llama al niño a caminar, o sea, llama al mundo, a la realidad. El padre es la raíz. El padre es el que invita a vivir la aventura de la vida y la madre es la que protege. Es una familia, ¿verdad? Entonces, está interesante el cuadro y que explica de alguna manera lo que es la educación, como decíamos, el educare,
el guiar al otro y el educar es sacar lo mejor de sí. La educación es un proceso guiado y siempre tiene que tender a la mejora. O sea, yo no puedo justificar el uso, por ejemplo, para que los niños no aprendan eh, cómo defenderse de un adulto abusador, mostrarle pornografía. Hay gente así que dice, no, eso es para que aprenda ya. Y lo que hacen en realidad es falsear la realidad de la sexualidad en los niños y además de eso hacerles un daño psicológico y moral a veces muy difícil de revertir. No, tiene que ser siempre mirando a la mejora de la persona. Y también podemos decir que la educación es introducir a la realidad. Por eso agarramos aquel plan C del que partíamos en esta conferencia, ¿verdad? También es desarrollo de talentos, de lo que ya tenemos dentro, ¿verdad? No todos vamos a ser astronautas, ingenieros o qué sé yo, lo que está tan súper valorado, no. En la sociedad hoy hay cuestiones que están infravaloradas, pero que son esenciales. Por ejemplo, justamente la gran labor que tienen, por ejemplo, las madres en el hogar y también los padres y también los abuelos. Una cosa impresionante. Bueno, voy haciendo pinceladas y hablando de Van Gogh y de Millet, vamos a ir haciendo así puntillitos, ¿verdad? Va a ir saliendo en esta conferencia, espero, unas ideas centrales. Para educar entonces, ¿desde dónde partimos? Siempre hay que ir desde una identidad. Hoy hay padres que no le ponen el nombre a los hijos, dicen, no voy a educar en ninguna confesión porque él va a elegir cuando sea grande. Mira, nosotros hemos sido educados en nuestras propias culturas, querramos o no, Occidente, seamos agnósticos, ateos o aconfesionales, Occidente está marcado por el cristianismo, el judeocristianismo, la cultura griega y negar eso, cancelar eso como quiere hacer la cultura woke es una tontería. Eh, Al contrario, lo que el hombre siempre se va a preguntar es quién es él, quiénes somos, la identidad. Podemos hablar de esos rasgos que son propios de la persona y también de la colectividad. Y desde ahí, desde esa identidad, yo puedo evolucionar también, claro que sí. Mi sociedad todavía prepondera la, digamos, la informalidad, yo puedo ayudar para que nos volvamos personas más formales, más serias con nosotros mismos. Todavía vivimos, digamos, muy limitados en el tema cultural, podemos ayudar para que nos culturicemos, pero siempre hay una identidad, un yo. No puede haber cultura sin un yo que se pregunte quién es él, para qué existe, para dónde vamos y como sociedad lo, ¿verdad? Si no tenemos una identidad, no vamos a ninguna parte. Por eso de los chicos a los que se les niega la posibilidad de saber sus raíces, siempre tienen, hasta psicológicamente podemos estudiar esto, ¿verdad? Y se ve mucho hoy, ¿verdad? La falta de identidad clara, el daño que hacen las personas. Me permito mostrar esto porque es una cuestión cultural que viene a cuento. Alimentarnos de la savia de nuestras raíces culturales es muy sabio, porque querer ignorar la historia o la cultura, como veo, por ejemplo, que están haciendo en Turquía. En Turquía yo estoy viendo, ¿verdad?, que todos esos 1000 años más o menos en que Roma, ciertamente Roma, pero la Roma ya cristiana, entonces, cuando uno le pregunta a un turco normalmente sobre su historia, uno ve, por ejemplo, una de estas series turcas tan conocidas, uno ve que saltan más o menos el cristianismo 1000 años, ¿verdad? Prácticamente, para no hablar del cristianismo, prácticamente se saltan 1000 años. Imposible, eso es negar toda la realidad. Y ahora vemos también con este movimiento de contracultura woke y tal, que sacan las imágenes de Cristóbal Colón de América. O sea, negar la historia es un esfuerzo en vano. Y además, ¿hacia dónde nos va a llevar? Más bien hay que ir hacia las raíces. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando Juan Pablo II, un gran personalista que los católicos consideramos una persona servidora de Dios, santa, ¿verdad? Que cuando vino a Paraguay en mayo del 88, él dijo, hizo una oración para María, para la Madre de Dios, y dijo,
dijo algo que tiene que ver con la cultura, por eso viene a cuento en mi conferencia. Tú eres primicia de la humanidad nueva, salvaguarda los valores de la cultura autóctona. Reina y Señora del Paraguay, reaviva en las mentes y en los corazones el fervor de tus misterios, grabados en lo más profundo de nuestra fe y nuestra cultura. O sea, siempre vamos a volver al mismo tema, salvaguardar valores, que es más o menos lo que vamos transmitiendo de una generación a otra. Entonces, un valor muy importante que tenemos en nuestra cultura es el paradigma nuestro, el modelo nuestro es el cristianismo. Y esto es hasta escandaloso para mucha gente, pero hay que hablar de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cristianismo dijo, fue el que aportó, digamos, esta, este concepto tan excepcional y creativo de que cada hombre tiene un fin trascendente que ha de alcanzar por el camino de la libertad. Por su condición de ser racional y libre, no es un simple vestigio del creador, sino que es su imagen, imago de. Esto es muy importante lo que decía Francisco de Vitoria ya en el siglo XVI, en The Relatio de Indies, ¿verdad? Cuando se estaban planteando la evangelización en América y también, por supuesto, el empleo de mano de obra indígena. Algunos decían hay que esclavizar, otros decían no, tiene que ser con encomienda, o sea que hay que catequizar, evangelizar, bueno, todo el proceso de América, que yo sé que los más jóvenes casi ya ni conocen, son puros clichés los que de repente conocen, una pena. Así que el primer mensaje es que tratemos de estudiar la historia de autores que no estén tan comprometidos con el posmodernismo o con las reinterpretaciones sesgadas. No digo que no leamos a los que opinan distinto, sino que no nos quedemos, ¿verdad?, con una sola campana. Porque esto que dijeron acá es tan importante. O sea, imagínense que el cristianismo por todo esto, que el reino es, o sea, el emperador no es tu dueño. Esto fue una revolución. O sea, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es la gran revolución si pensamos en el fondo, que es la base de los derechos humanos, justamente, ¿verdad? Y ya esto en el siglo XVI se hablaba claramente. No somos un vestigio y tenemos que llegar como seres racionales y libres por el camino de la libertad a nuestra dignidad. Tenemos una dignidad. No se entiende la palabra dignidad, ¿verdad? Si es que nosotros no podemos comprender esta base tan sencilla, ¿verdad? Y cuando hablamos de persona, hablamos de que tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión biológica, corporal, que es muy evidente, y pues la ciencia nos ayuda a descubrir cada vez más elementos, ¿verdad? Nuestro organismo, fantástico, nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestras células, nuestro ADN, espectacular, una cosa maravillosa. Bueno, después tenemos la dimensión psicológica, cognitiva, el pensamiento, los tipos de pensamiento, una cosa espectacular, el cerebro humano, el pensamiento, una cosa impresionante, la razón, ¿verdad? Bueno, después tenemos la dimensión social, ¿verdad? Somos seres relacionales. Y después tenemos la dimensión espiritual que le llamamos que es lo más específico del ser humano, porque biológica, cognitiva y socialmente también se manejan, por ejemplo, los animales hasta cierto punto. Pero el ser humano tiene esta dimensión que es el espíritu. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del espíritu? Yo le suelo decir a mis alumnos más jóvenes, no hablamos de la capa de invisibilidad de Harry Potter, hablamos de la inteligencia, porque podemos conocer las cosas en sí mismas, tenemos autoconciencia, podemos, por ejemplo, hacer un examen y decir, ah, en esto me equivoqué, esto hice bien. Además, podemos hacer introspección, podemos ver nuestro mundo interior y podemos también captar la verdad de las cosas en sí mismas, o sea, la esencia. Es una cosa interesante, ¿no? Los griegos han estudiaron muchísimo también en el medioevo y en la modernidad, y creo que hay muchísimo que descubrir en cuanto a la inteligencia, que es algo un poco diferente del solo uso de la razón, ¿verdad? Y dice Santa Catalina de Siena, una autora de la iglesia, que esto nos remite al Hijo de la Trinidad, porque si somos imago Dei, entonces hablamos del Hijo del Logos,
Y después tenemos la voluntad, que es esa tendencia que tenemos al bien, deseamos el bien. Y Pablo Escobar, que era un, no sé si conocen los amigos, ¿verdad? Que están viendo la transmisión, era un narcotraficante colombiano muy famoso, del cual se hicieron series, incluso, bueno. Él para su hijo siempre le decía al hijo, vos no te drogues. O sea, él vendía droga, llegó a ser el capo de la droga más importante en algún momento, ¿verdad? Del mundo casi. Bueno, y a su hijo le decía, vos la droga. O sea, hasta él era capaz, porque asesinaba a muchas personas, era una persona que tenía un lado oscuro bastante interesante, y sin embargo a su hijo le deseaba el bien. Es el ser humano, tiene este deseo de felicidad y es capaz de amar. Sí, un criminal es capaz de amar, es un gran misterio, ¿verdad? Y siempre el hombre, para justificar sus actos, justifica con el bien. Ahora, a veces no descubrimos bien dónde está el bien, como valga la redundancia, ¿verdad? Por ejemplo, decía el poeta Cesare Pavese, un italiano, que decía que incluso en el prostíbulo, el hombre lo que está buscando es la felicidad, ¿verdad? O sea, en todos lados el hombre siempre va a buscar la realización, la plenitud. Bueno, entonces tiene mucho que ver con el amor, la voluntad, porque tiende al bien. Y por supuesto, con la libertad. La verdadera libertad que se vive en la verdad, decía Cristo. O sea, la verdad te hace libre. Una cosa interesantísima. Y en la Trinidad, decía Catalina de Siena, es lo que nos lleva al Espíritu Santo, es como la imagen del Espíritu Santo. Bueno, la memoria, importantísimo. Muchas veces no captamos. Y miren cómo toda una teoría moderna, posmoderna, y cuando estábamos pasando a la posmodernidad, niega, por ejemplo, el valor de la memoria, porque niega también la figura del padre. Qué interesante, porque el padre está ligado a la identidad, a la raíz y a la memoria. Eso es muy importante tener en cuenta. No puedo en este momento ahondar en esto, pero estamos sacando también de las ciencias reveladas, digamos, un elemento. Esto podemos indagar un poquito más y podemos ver en la realidad ejemplos muy concretos de cómo nosotros vemos que un niño es inteligente, que una persona que ha perdido parte del uso de su uso racional o que no tienen muy desarrollado, igual tiene inteligencia, o sea que vemos que tiene autoconciencia. Es interesante. Y también la voluntad, ¿verdad? Que personas limitadísimas en otras dimensiones pueden hacer el bien, buscan hacer el bien. Conocemos el caso de personas eh, súper limitadas físicamente y no sé si conocen el Circo de la Mariposa, por ejemplo, que es una producción de Eduardo Verástegui, este que hizo también Sonidos de Libertad y tal. Entonces después tenemos la memoria. Qué importante es la memoria, que nos lleva a la identidad, a la raíz y al padre. Bueno, siguiendo con el paradigma cristiano, que tiene como centro la dignidad humana, yo quiero hablarles del caso paraguayo rápidamente, ¿verdad? Porque como les dije, esta conferencia tiene un poquito de estas pinceladas y vamos a partir de Paraguay. Entonces, nosotros, perdón, sí, Francis, no, después mi amor, acá con mi sobrino. Bueno, entonces estoy haciendo la transmisión en casa, así que saludos a toda la familia también que se conecta a las conferencias. El paradigma indígena nosotros teníamos en América y en Paraguay, ¿verdad? Un grupos humanos que vieron llegar a los europeos, ¿verdad? En cierto momento. En Paraguay, por ejemplo, teníamos el caso de los indígenas guaraníes que tenían primero, luego la superstición. Esto hay muchísima evidencia empírica y no es ninguna reinterpretación, ¿verdad? La vida nómada, el politeísmo y la poligamia, por ejemplo, para captar algunos elementos culturales, ¿verdad? Que cambiaron con la llegada del cristianismo, ¿verdad? Y en el paradigma cristiano, para la iniciación a esta nueva cultura, a este cambio de paradigma, se usa el bautismo, que eh, eh, es interesante que en guaraní
que es una lengua que hablamos todavía muchísimos paraguayos, somos bilingües, se dice Ñemungaray. O sea, Caraí es hombre y Cuñacaraí es mujer en guaraní. Y Ñemungaray es hacerte hombre, Ñembo es hacerse, hacerse Caraí, Ñemungaray, hacerse hombre. Es interesante porque el paradigma apuntaba a que el hombre pudiera ser más él mismo, ¿verdad? Es interesante, hacerse verdaderamente hombre, o sea, antes de hacer algo, antes de hacer una cultura, antes de hacer algo por nuestra educación, tenemos que saber quiénes somos. Somos personas que queremos, que tenemos un destino de felicidad, ¿verdad? Hacia ahí apuntamos. Y ahí vemos cómo, al menos la experiencia paraguaya, es que este hombre nómada que siempre está buscando el Ubu Marane, que es la tierra, Ubu, tierra, Marane, sin mal, que no tenga mal, o sea, feliz, la tierra sin mal, que buscaban de un lugar a otro en su vida nómada y así le educaban a sus hijos para la vida nómada buscando la felicidad. Sin embargo, vemos que con el cambio de paradigma, esta felicidad la empiezan a encontrar en su familia, que es el primer centro cultural del paraguayo. Ahí aprendimos a comer, a pensar en el otro, dejarle la comida a fulano que todavía no llegó. Aprendimos a trabajar, aprendimos a obedecer a nuestros padres, aprendimos a amar la naturaleza. Nosotros acá tenemos en la cultura autóctona como varias culturas también, ¿verdad? Conocimientos medicinales que nos heredaron los indígenas y que se rescató, no es que se eliminó por completo todo, se rescató el idioma, se rescataron los conocimientos que tenían los guaraníes, por ejemplo, el famoso, esa plantita de stevia que es dulce y que reemplaza el azúcar de Paraguay, ¿verdad? El KGE. Entonces, eso todo se rescató gracias a que este encuentro cultural, ¿verdad? También rescató todo lo bueno que se podía, ¿verdad? Pero con el afán también de superar la superstición, esta vida siempre errante, ¿no? Nómada, del politeísmo se pasó, ¿verdad? Al monoteísmo y de la poligamia, que también suelo bromear, ¿verdad? Por lo menos se ha intentado pasar a la monogamia, aunque es un problema muchas veces, ¿verdad? Que afecta a la familia, lastimosamente, el, el no tener muy centrada la familia. Bueno, pero el paradigma tiene como algo bueno el vivir con la familia y crear vínculos, eh, o sea, vínculos estables, ¿no? Bueno, no podría hablar mucho de este tema que a mí me fascina, pero no tenemos tiempo. Entonces, para quedarnos aquí, pero sí puedo recordar como parte de este paradigma algo que decía San Alfonso María Ligorio, un gran educador que creo que los que quieran conocer más de educación en este paradigma tenemos que retomar un poco. Decía, un padre tiene dos obligaciones con su hijo. Uno, proveerlos de sus necesidades corporales y eso parece, bueno, quedamos por sentado, pero ¿cuántas demandas judiciales que implican tantos desgastes para las familias, para los niños? ¿Cuántos abandonos? ¿Cuántas situaciones de pobreza que pasan a ser miserias? ¿Cuántas de las personas que viven hoy en situaciones periféricas existenciales, ya sea sin dinero o con dinero, porque también hay periferia existencial en los ambientes con gente que pudiente, porque hay niños abandonados, con dinero pero abandonados, abandonados sin ya, sin desarrollo de talentos? Am, ¿Cuántas personas hoy viven en estas periferias existenciales? ¿Y cuánto de esto tiene que ver con eso de, como diría Aristóteles, en la línea del punto medio, ¿verdad? Los extremos dañinos o la escasez, el no tener, ¿verdad? Y por el otro lado, el tenerlo todo y no saber compartir, ¿no? Impresionante todo lo que podíamos hablar de este, cómo realmente llegar justo a medio de la provisión de las necesidades corporales. Solo el cuerpo vale, o sea, las cirugías estéticas, las vitaminas y no sé cuánto. Yo no digo que no hagamos eso, digo centrar nuestra realidad en eso.
Y por otro lado, el que está abandonado, no tiene criterios, no tiene alguien que le guíe. ¿Cuántos niños, cuántas personas hoy en esta situación? Y la otra obligación que quizás no estemos cumpliendo es la de educar en la virtud. Los padres, sobre todo posmodernos, lastimosamente, como no hay verdad, no hay virtud, no hay bien, entonces se deja de educar en la virtud. ¿Y qué es la virtud? La disposición para hacer el bien, la disposición para usar nuestra voluntad para hacer el bien, nuestra disposición para usar la libertad en la verdad. Entonces la virtud es una disposición para hacer el bien y la virtud, decía Aristóteles, es el hábito bueno. El hábito bueno es lo que civiliza a la vida. Esto es interesantísimo porque la educación de la virtud llegan tarde los profesores, no es su tarea educar ellos en la virtud, sino secundar a los padres. Hoy le estamos dejando al Estado que muchas veces está gobernado por gente que tiene una mentalidad muy distinta a la de los padres de familia. No podemos nosotros eh, dejar de educar a nosotros mismos en las virtudes. Con el ejemplo, sí, con las incoherencias a veces también, porque la experiencia de vida, cuando uno ha tenido una incoherencia, un error en su vida y poder transmitir a los hijos de una forma adecuada, también les sirve, ¿verdad? Les sirve para no caer en los mismos errores. Acá compartía en la última conferencia de Unidos por la Familia una carta que escribió el Mariscal López, que muchos que son de fuera de Paraguay recordarán, ¿verdad? Del siglo XIX, que hubo una guerra muy grande que a los paraguayos nos afectó mucho, que fue la Guerra Grande, que nosotros le llamamos de la Triple Alianza contra el Paraguay, donde Brasil, Argentina y Uruguay fueron contra el Paraguay y fue prácticamente un genocidio, lastimosamente. Ya pasó mucho tiempo y hoy vivimos bastante unidos a nuestros vecinos. Pero esta carta, en una situación ya extrema, de cuando ya se tenían 5 años de heroica resistencia, escribe Francisco Solano López a un hijo suyo que tuvo con una señora, ¿verdad? Que no era con la que convivió al final de la guerra, y a este hijo suyo estaba en ese tiempo haciendo una pasantía en Estados Unidos cuando le tomó la guerra acá. Y hay algunos elementos de esta carta, yo después les puedo compartir entera, pero que me han llamado siempre la atención, porque pensemos bien o mal de este personaje histórico, mucho de lo que dice en la carta tiene que ver con la cultura y la formación que tenían en ese tiempo. Y ahí es donde yo quiero ir, porque casi siempre nos señalan las coherencias o incoherencias personales, cuando que en realidad lo que tenemos que ver en qué marco cultural nosotros estamos educando a los chicos, con la excusa de, de no llegar al 100% de la coherencia. Mucha gente está renegando de todo su marco cultural. Mira, les dice en Ascurra, una ciudad de Paraguay, el 28 de junio de 1869, a poco tiempo de llegar a aquel 1 de marzo de 1870, cuando él muere asesinado y termina la guerra, que dejó diezmada a la población paraguaya empobrecida y que nos marcó muchísimo en la historia del Paraguay, ¿verdad? Entonces decía, mi querido hijo Emiliano, no sé si habrán llegado a tus manos mis anteriores cartas, pero antes de abrir, prometemos que no hayas recibido la primera, lo que sentiría por lo mucho que te hablaban ella. Fíjense, una cosa que subrayé, que le hablaba mucho. No sé cuántos padres hoy hablan mucho con sus hijos, y menos si están lejos. Te he recomendado mucho a este caballero que gustoso acepta la recomendación y quiere servirte, y ya se refiere al general Matt Mahon, que iba a servir de guía en Estados Unidos. Entre otras cosas le dice, procurarás empeñosamente formarte el hombre estudioso y serio que ha de darme satisfacción y ha de ser útil a la patria y a sus pobres hermanitos, de quienes tú en mi falta serás única esperanza y apoyo. Has descuidado todo para preferir entretenimientos fútiles y una sociedad inconveniente. Lo primero que le dice es que se empeñe en formarse, ¿verdad? Qué interesante. Este no es Emiliano, el de la foto, sino es su otro hijo Panchito, pero para ver un poco que él, cómo era López. Esta es una foto que se hizo cuando asumió la presidencia. Entonces, en otro momento de la carta le dice que estaba descuidando se enteró que se estaba
juntando con gente que al papá no le gustaba, como cualquier papá de hoy, ¿verdad? Y le dice, prefieres entretenimiento y tu sociedad inconveniente. ¿Cuántos amigos que llevan a los chicos, ¿verdad? A descubrir mundos para los cuales no están maduros para afrontar? Aunque apareciendo en condiciones más humildes, están llamados a trabajar en el desarrollo de nuestra parte. Le dice, mejor que juntarte con esa gente que es rica, pero que es superficial, mejor te juntas con estos chicos que son quizás un poco más pobres, pero que tienen una mirada patriótica y van a volver al Paraguay para enfrentar lo que tenemos que enfrentar después de la guerra. Prefiero que tú sepas merecer puestos más distinguidos, le dice en otro momento, mostrándome tu habilidad. En esa parte de la carta le está hablando, su hijo le había hecho entender que quería una recomendación de su papá, que era el presidente de Paraguay, ante un embajador. Entonces él cambiar de rubro. Él estaba como ayudante de un abogado y quería pasar a trabajar en un lugar mejor. Y él le dice, no, yo prefiero que tú merezcas ese puesto. Yo te puedo recomendar, pero yo prefiero que tú te ganes eso por mérito. También le dice que tenga mucha prudencia y que aprenda de los adultos en un momento de la carta. Le dice, el número de años no sirve, sino en sentido negativo cuando no se ha sabido aprovecharlo ventajosamente o por lo menos útilmente. La utilidad, ¿verdad? El aprovechamiento del tiempo, aprovechar todos los instantes de la vida con una laboriosidad, virtud, laboriosidad perseverante, virtud, y honorable, virtud. Entonces, acá le habla mucho del tiempo, le dice, porque como el otro es un adolescente, le dice, el tiempo sin ocupación es cosa demasiado pesada y reprochable en todo hombre de bien. Qué interesante el uso del tiempo. Sí, la carta es bastante larga, pero yo extraje algunos puntos. No es mi ánimo recluirte por completo en la oficina de un abogado. Deseo que, llevando una vida laboriosa y contraída, también adelantes en la vida social, después de haber cumplido con tus deberes diarios. Y acá le vuelve a repetir el tema del deber y la laboriosidad, que es una virtud. Y otra cosa que le dice también es que desarrolle su dimensión social. O sea que López no es ajeno a que su hijo también, verá, salga, conozca gente. Pero le dice también, nosotros queremos, le dice, no buscamos sino tu ilustración y adelanto. O sea, te deseamos el bien, hijo, ¿verdad? Pero tiene que, le dice, le habla de buscar las vacaciones en un lugar de Estados Unidos donde se iba mucha gente a veranear. Y él le dice, andate con ellos, pero no te vayas al lugar más caro, no te vayas al lugar donde todo el día están farreando, haciendo fiesta. Dice, buscando las inmediaciones menos a la moda, ¿verdad? Ya estamos llegando a las 9, sigo un poquito más porque me parece que le puede ser útil esto y empezamos un poquito tarde. Entonces, podrás pasar igualmente bien con menos dispendio y hasta haciendo alguna economía. Interesante porque le habla también de cosas muy concretas como el uso del dinero. Y acá les pongo bien grande. Debes tener un principio bien establecido y es no mirar nada con indiferencia, sino bajo el punto de vista de su objeto en relación a la razón y al provecho. Interesante. Nuestra fortuna, le dice, ¿eh? Está arruinada con la guerra grande que estaba llegando a término cuando él escribió esta carta. Y estoy resuelto a poner sus restos al servicio de la patria. Si la patria se salva, todo estará salvado, pero si por desgracia cae, yo caeré con ella. Y en ese caso, tú, le dice a Emiliano, tú serás, como te he dicho antes, la única esperanza de tus tiernos hermanitos. Y te recomiendo que entonces trabajes, aunque sea labrando la tierra, para que no les falte el pan, que así nuestro Dios les ayudará a todos y serán benditos de Él como de mí. Así que esto es para hablar mucho. Después le dice también que no puede, le prohíbe hacer juegos de azar, le dice que tome lecciones de música, le dice en un momento que cualquiera sea la suerte que la providencia quiera acordarnos, que él esté en conformidad y resignación posible. O sea, mientras le estimula a grandes cosas, a estudiar en grande, a ser provechoso, al mismo tiempo es realista y le dice,
siempre aceptar lo que se viene. O sea, él termina muriendo en la guerra y él le dice, volvé al Paraguay y encárgate de tus hermanos. Después le dice al final, por esta carta escrita al correr de la pluma conocerás mi deseo y sirvo ante el consejo sus prescripciones que te recomiendo leas con atención y reflexión todos los domingos, un día apacible y tranquilo, después de misa, pues pudiendo nunca debe faltar a este precepto, ¿verdad? Así como al santo amor y temor de Dios a cuya majestad te recomiendo y luego te bendiga y te haga feliz. Ahí está el tema de la felicidad, ¿no? Recibe cariñitos, cariños de tus hermanitos y de tu amoroso padre Francisco Solano Loco, que para quien quiera leer esta carta está disponible en los archivos y también tengo yo la carta completa. Bueno, lo que también quería recordar de esa época, que el caso paraguayo es impresionante, cómo nos marcó mucho, es que en una revista de esa época de la guerra, hablando más de uno de los enemigos de la guerra, que en ese momento era el Imperio de Brasil, ¿verdad? Da justamente en la revista, que no era precisamente un boletín de iglesia ni nada de eso, ¿verdad? Era de mundo, pero atiendan lo que habla de barbarie. Habla, por ejemplo, de que ya no se están respetando ni las reglas mínimas en la guerra, de que, que, que era impresionante cómo no respetaban ni la ley ni el derecho, y que es impresionante, dice, que va contra la ley natural, o sea, eran muy conscientes de la ley natural. Y dice incluso, ¿verdad?, de que están vendiendo sus patrias, que trajeron una guerra súper cruel, que ni el tiempo de la ignorancia, o sea, antes del cambio de paradigma, ni siquiera los indios tenían este nivel de barbaridad que estaban encontrando en esta guerra. Y yo creo que esta expresión, ¿verdad? Esta manifestación cultural, alguna vez tenemos que analizar mejor, ¿verdad? Los paraguayos y después contar al mundo lo que nos pasó, ¿verdad? Porque realmente hay muchísimo, muchísimo ahí en juego. Hay incluso algunos análisis de historiadores, hay un argentino, ¿verdad? El profesor Emilio Urdapilleta, que estaba justamente defendiendo los derechos de Paraguay en la guerra grande en estos días. Estaba comentando, ¿verdad?, que se hablaba de que esta guerra incluso fue un intento de quebrar toda aquella civilización que hoy llamamos Latinoamérica, que tenía unas bases antropológicas correctas, que iban, ¿verdad?, hacia a una sociedad, llamémosle así, liberal, donde el individualismo prima sobre la comunidad, no el colectivismo, la comunidad. Paraguay siempre tuvo una cultura muy comunitaria, valores, virtudes, ¿verdad? No éramos ni somos la perfección, ni mucho menos, pero sí siempre hemos reconocido en nuestra identidad cultural el valor de la vida, de la persona, de la familia, como un marco cultural. Reconocemos el valor de la naturaleza, de la verdad, de la virtud. Mi abuela, por ejemplo, ¿verdad?, que vivió 90 y pico de años, ella entraba en casa y decía en guaraní, pecado mortal, decía, por la pereza. Pereza como pecado mortal, o sea, la pereza es pecado mortal. Y entonces cuando alguien estaba así como muy, muy perezoso, ella decía, no, cuidado porque eso está mal. También nos llevaba al campo y ellos nos hacían ver el valor de la naturaleza. Eh, Muchísimas cosas que les puedo contar, pero sobre todo que reconoce la división entre el poder civil y el poder espiritual o moral. O sea, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, mi moral, cómo yo le educo a mi hijo, eso, la familia y la comunidad, la vecina, la comunidad. Pero después el poder civil se encarga de los papeleos, de los impuestos, todas esas cosas, ¿verdad? Pero nosotros nos encargamos en la sociedad de la educación. Y esto se reflejó incluso en la Constitución Nacional del año 92. Se reconoce esto, ¿verdad? Sigue la ley moral natural. Bueno, en este paradigma cristiano, la naturaleza, todo eso que nos es dado, lo creado, ¿verdad?, está en conformidad con la cultura. Esa intervención del hombre sobre la naturaleza con sus ideas, con su trabajo,
¿verdad? Que se transmite a través de la educación, hay una armonía entre naturaleza y cultura, por eso es que hay civilización, ¿verdad? Podemos decir que el concepto de persona, y acá también se puede hablar de sexualidad, de dignidad, ¿verdad? Al ser educados en esta libertad, ¿verdad? Respetando también los elementos de la sociedad y todos los factores de la realidad, nos lleva hacia la dignificación, a la posibilidad de amar y ser amados. No que todos amemos, sino que podamos hacerlo, ¿verdad? No que todos lleguemos a lo más alto, lastimosamente, de nuestra posibilidad de personas, pero sí una disposición para llegar, una disposición. Entonces, por eso que es civilizatorio todo esto que hemos heredado de la filosofía griega, del derecho romano, de la doctrina cristiana, de la ciencia experimental, está complementado a naturaleza y cultura. Y un elemento clave de la cultura paraguaya ha sido la mujer paraguaya, y por cierto, hoy estamos dando esta conferencia el 24 de febrero, que es el Día de la Mujer Paraguaya. Bueno, todas las paraguayas, un beso muy particular, un saludo muy especial y un recuerdo muy especial de todas nuestras sufridas mujeres paraguayas. La mujer siempre ha tenido un protagonismo paraguayo, pero no ha sido un protagonismo con lógica de poder, sino con lógica de servicio, que es lo que mis amigas feministas nunca van a entender, parece, ¿verdad? Que la lógica de poder enferma, la lógica de servicio sana. Imagínense llegar apenas terminada una guerra, empieza otra grande que nos lastimó mucho, la guerra del Chaco, entre el 32 y el 35, y todas las revoluciones y toda la pobreza y todas las injusticias sociales que hemos pasado. Y la mujer ahí en la casa, vos sos paraguaya, adelante, hablándonos en guaraní, hablándonos de nuestra cultura, orando con la familia, restableciendo la imagen del varón, porque el varón fue totalmente destrozado en la Guerra Grande. No, no había varones en Paraguay después de la Guerra la Grande, ¿verdad? Y la mujer le hacía desear el bien a los niños, no le decía, ay, yo soy la única que tengo el bien para vos. Los varones son muy importantes, la familia es muy importante. Le, le dio de vuelta el amor a la patria. Por eso que en el 32 ya teníamos jóvenes de 17 años que ocultaban su edad para poder irse a la guerra y también defender a su país. Es un sentido de identidad que no pudieron destrozar los que terminaron dominando la cultura paraguaya, incluso llamándonos guarangos, como si guarango relacionado al guaraní, o sea, a todo lo que el paraguayo valora mucho fuera un uso peyorativo, ¿verdad? Una cosa fea, mala. Igual, dentro del centro cultural del paraguayo, que era su familia, se seguían respetando las virtudes y los valores. Y eso sostuvo la mente y el corazón de la posguerra. Por eso que es muy gloriosa. El Papa Francisco reconoció en Argentina, ¿verdad? Cuando era obispo, que la mujer paraguaya es la más gloriosa de América porque ha sabido conservar y custodiar el idioma, la cultura y la fe. Una cosa profundísima hablando de cultura. Brevemente, yo sé que muchos acá están preocupados por el tema de la educación de la sexualidad en particular, ¿verdad? El ser antecede al hacer, decía. O sea que la persona también tiene un elemento de su realidad que es la sexualidad. O sea, somos seres sexuados. En el 99.9% de los casos es visible. Siempre ha sido así, es muy fácil de distinguir. Somos varones y mujeres y si hay alguna dificultad para distinguir eso con los ojos, podemos apelar a la genética, que es muy clara. Tenemos XX los cromosomas femeninos y XY masculino, pequeñísima, en el orden del 0.00%. Hay algunas anomalidades, ¿verdad? Pero que perfectamente hoy con la genética se pueden subsanar. El sexo desde la concepción hasta la muerte no cambia, el sexo nunca cambia y nos complementamos. O sea, somos dimórficos sexualmente y esto está hecho para la reproducción, pero en el caso del ser humano, además, tiene una función unitiva, o sea, tiene una función reproductiva y una función unitiva, como decía Pablo VI en Humana Vitae, interesante para cualquier persona que se quiera formar el tema de la sexualidad.
La sexualidad tiene que ver con el ser de la persona. Por eso que el que toca y manipula la sexualidad en cualquiera de sus formas biológicas, psicológicas, socialmente, está tocando el ser, no es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tanto dice? Bueno, dejémosle a los niños. No es así. Le toca tocar la sexualidad es tocar la identidad. Tocar la identidad es tocar a toda la persona, toda su conducta y su personalidad, y por tanto, si tocamos de mala manera, manipulativamente, enfermar la sociedad, destruir la sociedad. Miren qué fuerte lo que estoy diciendo. La sexualidad implica todas las dimensiones de la persona, cuerpo, mente y alma. Y por tanto, en nuestro paradigma cultural, por suerte, ¿verdad? Reconocemos esas diferencias que tenemos y también de que somos iguales en dignidad. Hay abusos, tenemos todo nuestro paradigma que está mal. Queremos cambiar de forma comunitaria. ¿La ley genera moral? No, la ley no genera moral. ¿Qué es lo que genera? Es al revés, es al revés. Es en los primeros grupos humanos, la familia, el grupo social y por último el Estado. Entonces, podemos reconocer, el pueblo de a pie reconoce perfectamente el valor que tiene la familia en la sociedad. Muchas veces son nuestros gobernantes los que no reconocen. La cultura que fomenta y protege el proceso natural de la familia es una cultura que va a salir adelante. Yo no soy partidaria del sentimiento imperialista de Putin, por ejemplo, en Rusia, pero hay algo que él se dio cuenta por pragmatismo, ¿verdad? Que si él apunta a fortalecer la familia va a sostener y va a desarrollar algo que le está faltando en algunos puntos de Rusia, que es la población. Al contrario de Europa, donde están años de políticas antinatalistas, perdón. Y también en China, ¿verdad? Que han tenido esta política del hijo único por años, ¿verdad? Eliminando a las mujeres, prácticamente todas las mujeres, porque los bebés elegían a los varones para seguir adelante con su vida. Todo el drama del aborto en Estados Unidos, que hoy en día han tenido que tocar fondo con el fentanilo, que la gente dice, ¿qué tiene que ver la drogadicción con el aborto? Tiene todo que ver, porque una sociedad donde uno tiene en un barrio una panadería, un cine y un abortorio donde entran dos personas y sale una que ha asesinado y que ha ayudado a asesinar a su propio hijo, es una sociedad que se enferma profundamente, profundamente enferma. Y yo con eso digo que las personas que cometen aborto que son incurables y que no, yo no soy Dios para nada. Yo creo en el perdón, creo en la reconciliación, creo en la regeneración espiritual, pero no llamarle claramente mal al mal es uno de los daños tremendos que está haciendo el posmodernismo. Así que me animo a decir con mucha fuerza de que si no le decimos las cosas por su nombre, estamos perdiendo las batallas culturales. Empezamos a perder la batalla cultural. El ser antecede al hacer. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, ¿verdad? Que hoy hay dos extremos, ¿verdad? Uno que dice, todo es derecho, todo mi deseo es derecho. Yo quiero ser gorda, quiero que eh, hagan todo para adaptar el mundo a mí, en vez de ayudarme a hacer dieta y bajar de peso. Entonces, negando esa condición, quiere que todo se adapte a él. Está ese extremo de interpretación de los derechos humanos. Y después está el otro, ¿verdad? Que ya de tanto que le fastidian y manipulan los derechos humanos, ya está en contra de los derechos humanos, o sea que está demasiado crítico, ya dice, vamos a la fuerza con el poder, no vamos a lograr todo. En el punto medio de la virtud estaría un reconocimiento de la naturaleza del hombre, de su inteligencia, de su voluntad, de su libertad, de su capacidad de hacer el mal y el bien y de su responsabilidad en la base de los derechos. El ser antecede al hacer. Entonces, es muy importante en Paraguay, el caso paraguayo es que la misma Constitución Nacional vigente dice en el artículo 4, uno de los primeros artículos, que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y se garantiza su protección en general desde la concepción. Que la familia es la base de la sociedad, dice el artículo 49, y que está basada en la unión estable y complementaria de un varón y una mujer abierta a la descendencia y a la ascendencia. No cualquier animalito
no mi robot, no la inteligencia artificial, personas, personas. Entonces, hay varios artículos que concuerdan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ustedes saben que en su artículo 16.3 dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Eso coincide con el artículo 53 de la Constitución Nacional de Paraguay, que dice que los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad. También este orden de prelación en la responsabilidad educativa está reconocida por la Constitución Nacional del Paraguay, ¿verdad? Y nunca puede ser subvertida, ¿verdad? Primero la familia, luego la sociedad y por último el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico. Fíjense, prelación, familia, sociedad, Estado. Artículo 75, la educación de responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio y luego el Estado. O sea que el Estado tiene un rol subsidiario, o sea, no puede tomar el rol de la familia en la educación y en la cultura. En nuestro contexto cultural, hoy, sin embargo, estamos viendo todo el cambio cultural como Miguelito de Mafalda que decía, yo quiero llamarme Batman, ser suizo y comer chocolate todo el día. O sea, como si nosotros fuéramos una construcción en base a nuestro deseo y no hubiera verdad ni naturaleza. Esto parece en principio un llamado a la libertad. Si no hay límites de la naturaleza, vivir sin límites parece que vamos a ser más libres, pero en realidad es una trampa mortal, porque si no hay naturaleza, si ese bebé por nacer no es un niño y puede ser abortado, y si es adulto mayor, no es persona, fíjense, si no hay naturaleza, ahí viene el aborto, la eutanasia, vienen todos los experimentos genéticos que se están haciendo con personas, este tema del vientre de alquiler y un montón de elementos donde la dignidad de la persona está siendo realmente eh, manipulada y llevada a menos. O sea que la naturaleza establece límites, pero también garantiza los derechos, porque si la naturaleza del hombre consiste en esto de que es un ser racional y libre, entonces, por tanto, tiene una dignidad particular cada hombre. No podemos acabar con la vida, tenemos que buscar una armonía social. Es la base de una sociedad civilizada y hoy estamos en una verdadera crisis al hablar de la autoconstrucción cultural de un nuevo hombre. Ahí tenemos el transhumanismo que quiere incluso superar todo el sufrimiento humano a través de la técnica, a través de los chips, a través de la intervención de la tecnología en el mismo organismo, en la mentalidad y en todo lo que pueda el ser humano. Una crisis de paradigma que sobre todo viene del materialismo, de la inmanencia, del aquí y ahora. El hombre ya no cree que trasciende, el hombre que ya no cree en sí mismo. Eso es el ser humano que dice estas cosas, como que mantener a una persona con vida cuesta mucha plata, como decía el expresidente de Argentina. Y se dan fenómenos a nivel general como la globalización, como considerar que los derechos humanos son solamente un contrato y que se puede votar. Votemos, a ver, como hicieron en Colombia hace un tiempo atrás, 9 personas, o sea, los miembros de la Corte Suprema decidieron en una habitación con 9 personas a ver si hasta desde qué mes podrían declarar como ser humano al niño por nacer. Ah, bueno, entonces es legal el aborto hasta los 6 meses. O sea, una convención. Valor de la vida relativo según la productividad. Familia pierde su valor de institución base. Individuo en función a los planes del Estado. Sin instituciones intermedias como la familia, la iglesia y tantos otros grupos de bien. Empoderamiento de la mujer deja de lado la maternidad. O sea, como si solamente pudiéramos poder al no ser madre. El globalismo en un marco de gobernanza que impone sus propios valores y debilita la soberanía. Incluso Hillary Clinton es candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, decía que era necesario usar las fuerzas coercitivas del Estado para cambiar las enseñanzas y tradiciones de las religiones sobre el aborto y la homosexualidad. Se habla incluso hoy de un ecologismo con enfoque anti-ser humano, porque está
el ecologismo conservacionista, que es conservar las cosas buenas que tenemos para la siguiente generación, ¿verdad? Y está este ecologismo salvaje, que es contrario al ser humano, le trata como plaga, como vemos acá en la portada de esta revista. O cuando una chica, ¿verdad?, entrenada para ello, dice vegana, pero con excepciones, y muestra un tenedor y un cuchillo y un bebé por nacer, negando completamente su propia naturaleza. Hay príncipes ingleses que dicen que van a tener solo 2 hijos porque hay cambio climático. Entonces, ¿qué está pasando? Se están usando los organismos internacionales para debilitar la institución familiar como una institución intermedia y tiene una apariencia de bien. Por eso dicen, pobrecitas las familias deconstruidas, pobrecitos los homosexuales, pobrecitos los gordos, pobrecitos los trastornados. Todos somos pobrecitos excepto la familia. Esa no es pobrecita, esa es violenta, los padres son violentos, ahí se vive la violencia del lenguaje, violento es el cura, violento es el que predica el cristianismo, o sea, el centro de nuestro paradigma. Esto no es un tema que surgió de la nada, es todo un esquema que se está formando y están generando cambios culturales contrarios al orden natural. ¿Se acuerdan de la ley natural de la que se hablaba en las cartas que les leí, verdad? Para ello usan estrategias de manipulación, como el lenguaje, manipulan el lenguaje. Les doy un ejemplo, en el 95, y esta es la base hasta hoy de todos los otros documentos que vemos en fondo con este enfoque. Ya en Pekín 95 habían hablado en la conferencia de la ONU sobre la inexistencia de una esencia femenina o masculina que nos permite rechazar la existencia de una forma natural de vivir la sexualidad humana. Entonces hablan de familias con eso. Dicen, el final de la familia clásica biológica eliminará también la necesidad de reprimirse sexualmente. Esto es de Alison Jagger, una autora de muchos libros que se utilizan en las universidades norteamericanas. Bueno, siguiendo un esquema que teníamos con el licenciado Miguel Quesada, me pareció muy bueno el esquema y le pedí permiso para usar acá. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que retomar la base, concepto mismo de persona. O sea, esta es una guerra antropológica y por tanto el rol de las instituciones intermedias, la familia, la más importante, y después la comunidad, que está en el diseño del Dios digno, que es comunidad, que es relaciones. Dios es amor y relación. Nosotros si somos su imagen, somos personas, tenemos dignidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Vamos a evangelizar a la fuerza? No, no. Vamos a clarificar nuestra conciencia y el que esté mejor, que guíe a la manada, ¿por qué le vamos a dar? Que guíe a todo al que está peor entre nosotros. ¿Qué hay que hacer con el que está mal entre nosotros? Meterle en la comunidad, admitirle, incluirle, pero no darle gobierno, porque el gobierno tiene que hacer entre nosotros el que tenga más claras las ideas sobre la persona, sobre la familia, sobre las libertades básicas. O sea que hay elementos que no podemos ceder, sobre todo en el ámbito político, porque en el ámbito político no es solamente político partidario, político en general, para buscar el bien común. No podemos votar a candidatos o promover candidaturas de personas que no tengan claridad en las libertades básicas y en el respeto a los verdaderos derechos humanos que parten de la ley natural. O sea, que el hombre tiene una dignidad. Entonces, hoy vemos que se han perdido criterios objetivos y trascendentales como el fundamento de la sociedad y por eso se está cayendo en el subjetivismo, en el relativismo, en el narcisismo, en el hedonismo, en el nihilismo. Hay una verdadera decadencia cultural y una crisis de valores de identidad y de sentido que tenemos que superar. Decía el doctor en educación Montero Tirado, que es un gran pedagogo vivo, que de origen español, pero con ciudadanía paraguaya hace 57 años que vive en el Paraguay, de que sin duda, ¿verdad? Él habla de un convenio que tuvimos en educación con la Unión Europea que ya trajo ideología de género al Paraguay, o sea que toma la sexualidad sin tener en cuenta la dimensión biológica y habla de autoconstrucción y dice que hay que transformar la educación paraguaya con estos criterios, ¿verdad? Unificar a los objetivos de la Agenda 2030. Él habla justamente de esto, de las dimensiones de la persona
que son varias y que no podemos omitir ninguna si queremos educar realmente a las personas. Y recordar lo que decía Juan Pablo II, este gran personalista en Centésimos Annus, cuando decía, hay un error antropológico, por desgracia, muy difundido en nuestro tiempo. El hombre descubre su capacidad de transformar y en cierto sentido de crear el mundo con el propio trabajo. Olvida que este se desarrolla siempre sobre la base de la primera y originaria donación de las cosas por parte de Dios, que es la naturaleza. Y ahí terminamos diciendo, ¿qué podemos hacer entonces? Pues tenemos que apuntar como sociedad de vuelta a cumplir las expectativas, educar y educere. O sea, sacar de nosotros lo mejor, reconocer el valor de las personas, varones, mujeres que formamos juntos la sociedad. O sea, no podemos eh, negar los principios que tenemos que están basados, ¿verdad? En el diseño de Dios, tanto en el corazón del hombre que tiene, en su carácter, en la naturaleza y que tiene relación con toda la creación. O sea que las familias centradas en Dios van a crear sociedades y naciones y un mundo mejor. Parece una utopía tonta, pero realmente no lo es. Es lo más racional que podemos decir. Y tenemos que decirlo claramente, sin complejo. Para mirar la realidad a la cara, analizar y discernir, no solo separar, distinguir lo bueno de lo malo, sino de lo bueno de lo aparentemente bueno. Cuando se habla de discernimiento, quiero recordarles que muchos de los ideólogos de género dicen que discriminar ya es, toda distinción ya es una discriminación peyorativa. Sin embargo, la distinción es muy importante, una función racional que también tiene que ver con una virtud que es discernimiento, que hoy no solamente tenemos que aprender a discernir lo bueno de lo malo, porque todos coincidimos que matar está mal y en que robar está mal. Eso podemos distinguir. Lo que es difícil hoy de distinguir es lo bueno de lo aparentemente bueno. Y este discernimiento necesitamos pedirle a Dios mismo y también nosotros transmitirnos a otros de forma clara. Formarnos e informarnos, actuar en comunidad, unirnos en grupos activos e influir en la cultura con identidad, fomentar la identidad, promover, proteger, defender, atiendan bien, promover, proteger, defender principios y valores esenciales como son la vida, la familia, las libertades básicas, la libertad educativa en particular. Y acá termino con un gracias grandote y un ahuye, que como se dice, gracias en guaraní. De mi parte es toda la exposición.